Bien, buenas noches, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias esta noche por el privilegio de poder reunirnos aquí en tu casa, Señor, poder estar juntos como hermanos, aprendiendo de ti, habiendo también orado, Señor, y sabiendo, Padre Santo, que necesitamos cada día más de ti. Agradezco, Señor, por esta oportunidad, por la libertad que tenemos de hacerlo. Y te pedimos, Señor, que este estudio sea siempre una bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día nosotros vamos a finalizar el punto del discipulado. Si ustedes se recuerdan, nosotros dentro del estudio Una iglesia conforme al modelo de Dios, hemos tratado aspectos generales y nos encontramos también en los aspectos específicos de lo que es las prácticas de la iglesia. Lo primero que hablamos fue del bautismo, si ustedes se recuerdan, la cena del Señor, y ahora estamos en el discipulado. Obviamente este es el más extenso y ha sido el más extenso con 5 clases, porque el propósito de la iglesia y el propósito del Espíritu Santo en nosotros es producir discípulos, que nosotros, el mandato del Señor fue ir y hacer discípulos. Entonces, la iglesia hacemos discípulos. Ahora, esto está... Me falta uno. Ahí está, el discipulado, ¿no es cierto? Ahí comenzamos. Fuimos viendo cada uno de esos aspectos, el análisis que permanentemente tenemos que ir haciendo nosotros de Mateo 16, 24 al 26, cada uno de esos aspectos, y me detengo en esto que es el fundamento bíblico del discipulado. Este es el por qué nosotros nos discipulamos y por qué discipulamos a otros, ¿no es cierto? Primero que nada es el mandato directo de labios de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos. Ellos hicieron discípulos, esos discípulos hicieron otros discípulos, así sucesivamente, hasta que alguien te discipuló a ti y tú ahora vas a discipular a alguien también, ¿ya? Independiente de que exista un ministerio en la iglesia que de alguna manera organiza esto, el discipulado es una prerrogativa y es una práctica que todos nosotros debemos establecer en todo momento. Si yo estoy recibiendo una enseñanza, la tengo que traspasar también, ya la estoy traspasando. Lo segundo es que la obra es del Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto? Ese Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados es quien, como dice Filipenses, hace la obra en nosotros. Y lo tercero es que el discipulado ocurre en el contexto de la iglesia. Es imposible, bíblicamente hablando, que alguien se considere un discípulo de Jesús fuera del contexto de la iglesia, ¿ya? Fuera del contexto de la iglesia. Esos 3 puntos son fundamentales y la meta del discipulado es que nosotros alcancemos madurez, ¿ya? Vimos cada uno de esos aspectos a lo largo de los 4 anteriores capítulos, hasta que llegamos a los aspectos prácticos del discipulado, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es el programa de discipulado que tenemos como iglesia. Hablamos de que el discipulado es intencional y deliberado, no es algo que nosotros en ocurre de la nada, no, es algo que ocurre bajo un concepto de decisión. Aquí... Permiso, ha llegado nuestro lector. Ahí sí. Sí. Se lesionó el titular. Ahí está. Sí. ¿Ya? Y vimos que el discipulado es compartir nuestra vida como un modelo a seguir. El concepto de imitar. Pablo decía, imítenme, porque yo imito a Cristo. Entonces, esto es fundamental porque el discipulado no es solamente la entrega de una carga académica o de conocimiento propiamente tal, sino que ese conocimiento es moldeador de una forma de vida, ¿ya? Y por supuesto que esa forma de vida es moldeado por la palabra de Dios, ¿ya?
El discipulado, seguíamos, ¿no es cierto?, es amar a quienes estamos discipulando. Es decir, cuando yo estoy discipulando a alguien es porque lo amo como mi hermano, como mi hermana. Aun cuando ese discipulado consiste a veces en un acto de corrección en amor, ¿ya? Y también es enseñarle a amar a la familia de Dios, que es la iglesia, ¿ya? Continuamos. Hoy, el discipulado es enseñar a amar la obra de Dios. Cuando yo estoy discipulando a alguien, o sea que estoy haciéndolo a través del ministerio de discipulado como un discipulador o como un hermano que estoy discipulando o compartiendo con un hermano nuevo, ¿no es cierto? Un hermano que a lo mejor tiene poquito tiempo de cristiano, está recién empezando a participar de las cosas de la iglesia. Bueno, tengo que enseñarle, junto con todo lo demás, a amar la obra de Dios. ¿Ya? La obra de Dios es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. ¿Ya? Hechos 2:42. Aquí estamos en la primera iglesia de la historia, que es la iglesia de Jerusalén, que el Señor levanta inmediatamente después de Pentecostés. ¿Ya? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya. Vamos a desglosar un poquito esto. No vamos a ver todos, si tú quieres anotarlas, todos los versículos, todos tienen relación, hay muchos más, pero obviamente por tiempo lo que queremos hacer es graficar con algunos versículos cada uno de los puntos. ¿Qué dice Hechos 2:42? Lo primero. Y perseveraban. Pero primero, lo que dice es perseveraban. Eso es fundamental. Cuando nosotros estamos discipulando, estamos enseñando a amar la obra de Dios, y amar la obra de Dios es perseverar en la obra de Dios. ¿Ya? Perseverar en la obra de Dios. Cuando nosotros amamos, perseveramos. Cuando decimos perseverar, implica que las condiciones no siempre son las mismas, y a veces las condiciones pueden ser adversas en un sentido, pero las condiciones o el contexto no debe condicionar mi amor por la obra de Dios. ¿Ya? Mi amor por la obra de Dios. Por ejemplo, lo que estamos viendo el día domingo, o los domingos, ya hace un par de domingos, estamos viendo que Pablo está tratando aspectos que parecieran no tan importantes o poco espirituales, y de hecho lo son, como qué comer, los días, vamos a ver este domingo, y varios otros aspectos que tienen que ver con un sistema de preferencia, que no compromete la doctrina. Pero trata durante todo casi un capítulo y medio esta temática, porque sin duda alguna, en una iglesia sana debemos cuidar siempre la doctrina, por supuesto, pero también cuidar estas cosas secundarias que pueden llegar a ser aspectos de disensión, ¿no es cierto? Cuando yo les contaba que una iglesia se dividió por un asunto de que se tocaba o no se tocaba batería, no es algo salido de la imaginación, es una desgraciada verdad. ¿Ya? Es una desgraciada verdad. Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, lo primero que dice, y perseveraban. ¿Ya? Perseveraban. Amar la obra es perseverar. Segundo, En la doctrina de los apóstoles. la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Recuerda también que en este entonces, la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de que era el Antiguo Testamento. Ellos aprendieron a conocer a Jesús, no a través del Nuevo Testamento, porque no existía. Lo escribieron años después. Aprendieron a conocer a Jesús y amar a Jesús a través del Antiguo Testamento. Razón por la cual, por ejemplo, hicimos el año pasado el estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento, para que nosotros también pudiésemos sintonizar con eso. ¿Ya? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Amar la obra de Dios es amarnos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Ya? Nos dice a amar las actividades de la iglesia. Las incluyen. Pero lo que incluye cuando dice la obra de Dios, ¿qué dice el Señor? Nosotros somos labranza de Dios. Entonces, la obra de Dios
somos nosotros. Ahora, a través de nosotros Dios lleva su mensaje, ¿no es cierto? Todo lo que podemos entender como actividades, pero no amar la obra de Dios no es amar la actividad. Hay gente que dice, no, yo amo las misiones, sí, pero tienes que amar las misiones, la cena del Señor, el estudio evangelístico, el sermón del domingo, todo. No, es que yo ando buscando una iglesia misionera. No, eso es algo selectivo. La obra del Señor no es un menú. ¿Ya? La obra del Señor no es un menú, todo es parte de la obra del Señor. ¿Ya? Entonces, y lo siguiente, En el partimiento del pan la cena del Señor en comunión que celebramos por la gracia de Dios todos los domingos nosotros, y en las oraciones. y en las oraciones, esa oración que se hace congregacionalmente cada miércoles, ¿no es cierto?, aquí en la iglesia, y es una oración que tiene una temática de iglesia, ¿no es cierto?, de iglesia, ¿ya? Entonces, enseñar a amar eso, no podemos obligar a amar eso, pero sí, todo hermano o hermana que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene ese potencial que hay que activarlo. Porque como decía yo en la tarde, nosotros tenemos hoy día un virus que es más peligroso que el COVID, que no era peligroso, ¿no es cierto?, pero lo hicieron peligroso, que es el virus de la comodidad. Comodidad. Muy bien. ¿Cómo se llama este señor? El virus de la comodidad. Sí, sonó como comunidad, salía como una neumonía comunitaria, pero no. El virus de la comodidad. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos una estructura que nos acomoda como vida, entonces cuando la obra del Señor nos mueve, eso altera nuestra comodidad y entonces nosotros comenzamos a excusarnos, dejarlo, limitarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una serie de otras cosas que son importantes, pero que obviamente son parte de esta realidad que cada uno de nosotros tiene. Y el Señor lo que va a hacer con nosotros normalmente es incomodarnos, no por un asunto de hacerlo por hacerlo, sino porque hacer la obra de Dios implica un esfuerzo siempre adicional. Tú hoy día a esta hora estás haciendo un esfuerzo adicional. La gran mayoría de ustedes viene de su trabajo, seguramente de largas horas, pero toma una decisión. ¿Me entiende? Porque entiende la razón. Y eso, hermanos, es justamente lo que implica el proceso de maduración. Después, cuando vayas madurando más, vas a llegar más temprano y te vas a integrar a la oración. ¿Cierto? Porque la oración está ahí. Pero no podemos salir todavía de los 12 puntos porque no hay más gente para orar. Entonces, eso va a ir creciendo también. Pero tú tienes que buscar al Señor y tú tienes que empezar a amar eso. Cuando decimos amar la obra de Dios, amar a los hermanos, porque estoy orando por las necesidades comunes a todos nosotros. Pregunta, ¿alguno de ustedes no tiene un familiar directo inconverso? Todos tenemos uno. Bueno, oremos como cuerpo por eso. Por las personas inconversas, de eso se trata la oración congregacional. Aunque no lo nombremos y aunque te toque a ti orar por un hermano inconverso, o sea, por un familiar inconverso, tú estás representando en esa oración mis familiares inconversos, tus familiares inconversos, incluso de los que no vienen a la oración. Pero eso tiene que surgir de ti. Porque si no, pierde el sentido de esto. ¿Se entiende? Entonces, el discipulado es enseñar a amar la obra de Dios. La oración que compartían
es parte de la obra de Dios. Es parte de la obra de Dios. Segunda de Corintios, perdón, Efesios 1:15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ya, fíjense, ¿qué oyó Pablo? ¿Qué llegó a sus oídos de esta iglesia en Éfeso? Dice que, ¿qué fue lo que escuchó? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. De vuestra fe en el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y de vuestro amor para con todos los santos. De vuestro amor entre ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces, amar la obra de Dios. El discipulado nos prepara para el servicio en la iglesia. ¿Ya? Vamos a leer Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya. Esto viene de los labios de Jesús. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido. Esa es la actitud de un cristiano que ama la obra de Dios. No viene a ser servido, viene a servir. Viene a preguntar qué se necesita. No viene a imponer qué es lo que necesita. Cuando las personas vienen a un lugar y dicen, es que mira, en realidad yo no fui más porque nunca me ayudaron con lo que quería. Es decir, tomar la iniciativa. Claro, tener disponibilidad, tomar la iniciativa. Cuando la gente dice que no recibió amor, la pregunta es, ¿a quién amó ella? ¿No es cierto? ¿A quién amó ella? Porque nosotros no venimos a que nos amen, venimos a amar. En el proceso vamos a recibir también. Pero no es ese la forma o la actitud de un hijo de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo, Él es el ejemplo supremo. No a ser servido, a servir. Y nos sirvió ¿hasta qué punto? Hasta dar su vida en rescate por nosotros. Ese es un amor ágape puro, total, perfecto y desinteresado. El nuestro no es así, pero hacia eso debe apuntar. Hacia eso debe apuntar. Desarrollar en la iglesia una cultura de servicio. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia existe esa cultura. Y está abierto a todos nosotros, ¿no es cierto?, al servicio. Por ejemplo, este sábado tuvimos bautismo. Y tenemos bautismo y como concentramos los bautismos son 15 o 20 nuevos hermanos que se bautizan. Bueno, esto se empieza a preparar de antes. Entonces las hermanas, los hermanos se preocupan de preparar todo, de preparar, ¿no es cierto?, después la presentación o la finalización, darle un tono de solemnidad sin ser religioso, pero darle lo que significa eso, darles un presente a los hermanos nuevos. Todo eso se prepara por gente que lo hace y hermanos que lo hacen con todo el amor. ¿Me entiende? Eso es servicio. Tener esa actitud. El 90% de nosotros disfrutamos de eso, pero no somos parte de eso. Y debemos serlo. Debemos serlo. ¿Por qué? Porque es amarnos unos a otros y estar dispuestos al servicio. El servicio no está relacionado solamente con el ejercicio de un don espiritual o de una capacidad. No. El servicio es, como dice el Señor Jesucristo, y cómo lo mostró Él y lo graficó cuando lavó los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Eso es un acto de servicio. Ese es el concepto. El servicio no es solamente o exclusivamente ejercer el don de enseñanza, por ejemplo, o el don de esto. El tema, pobrecita, ya no tiene uñas ya, así que no se preocupe, está viejita. Ya, tener
esa cultura de servicio, de servicio. Nuestros hermanos porteros, nuestros hermanos nuestros hermanos de la música, del audio, del sonido, todo es voluntario. Todo es voluntario y funciona. Entonces nosotros permanentemente tenemos que agradecer eso. Los hermanos que están a cargo de la página, no sé, de todas esas cosas. Donde nosotros no, donde uno como pastor no tiene una injerencia. Pero somos parte de esa cultura del servicio. No somos de brazos cruzados. ¿No es cierto? Hermanos, eso es amar. Tú llegas al tacho de basura y vas a botar algo ahí y ves que no hay una bolsa, pregunta si hay una bolsa, no tires el durazno podrido ahí porque alguien tiene que limpiarlo. Ten consideración, ten eso. Si ves que la cosa está rebosante de basura, sácala. Martes y jueves y sábado pasa la basura. Nadie se rebaja en hacer eso. Si te da un poquito de asco, hay guante. Si no, después te lavas las manitos nomás. Pero no ser servidos. Aquí las cosas no ocurren por magia. No ocurren por magia. ¿Ya? Hechos 20, 19. No es un reto, por favor, no lo tomen así, aunque me sale como así, pero no es así. Es una forma de animarlo. De verdad que es cierto, no. No, porque no tenemos ningún problema en seguir haciéndolo. Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ya. Pablo está hablando del servicio. Pablo servía en todo. Pablo servía en todo. No solamente enseñaba. ¿Ya? La historia secular que habla justamente aspecto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo participaba en todo lo que se podía participar. Él no solamente llegaba a enseñar, ¿ya? Pero él dice que con humildad. El servicio tiene que ser humilde. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. No lo hacemos por reconocimiento. No debe ser por eso. Pero todos debemos aprender a ser agradecidos unos con otros. ¿Se entiende? No nos recomendamos, como dice el mismo apóstol Pablo, unos a otros, pero sí nos animamos unos a otros. Y Pablo está escribiendo esto porque en verdad los judíos lo estaban persiguiendo, lo querían matar, lo encarcelaron, lo apedrearon, tantas cosas. Pero él lo hacía todo ese servicio con humildad, con humildad. ¿Ya? Romanos 12. Romanos 12, del 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya, otra vez. Amaos los unos a los otros Pausa. con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, fraterno. ¿Cómo se describe esto? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso. No, en la iglesia no hay winner. En la iglesia nos cedemos un lugar, ¿no es cierto? En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Exacto, sirviendo al Señor en todo, en todo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está, ¿no es cierto? Todo eso es parte del servicio, de la vida de la iglesia.
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿No es cierto? Todo eso es amar la obra, es servir a los hermanos, ¿ya? Y finalmente vemos Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya. Otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pausa. Fuimos llamados a libertad. Por eso es que no se puede obligar. Yo no tengo la potestad de obligar a nada. ¿Ya? No, jamás. Ni tú, ni yo, ni nadie. Somos libres en el Señor. Sin embargo, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. claro, porque si yo soy un servido, estoy sirviendo a mi carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Al contrario, ¿no es cierto? Sírvanse en amor unos a otros. Entonces, el discipulado tiene que preparar para el servicio de la iglesia bajo estos términos y el servicio en el amplio sentido de la palabra. ¿Ya? En el amplio sentido de la palabra. Bien. El discipulado es un proceso donde crecemos en santidad. Crecer en santidad, mis hermanos, es desarrollar, que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. La santidad no es transformarse en un beato ni nada por el estilo. La santidad es que el Espíritu Santo desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. Tus tiempos devocionales, eso lo vamos a ver más adelante, que se llama tiempo devocional, o tu tiempo personal con el Señor, no lo gastes pidiendo cosas que el Señor sabe que necesitas antes que abras la boca. Ocúpalo en esto. ¿Sabes cómo es? Hubo un libro, lo decía en la tarde, no sé si todavía está, pero se llama Sobre el Yunque. No sé si alguno de los antiguos. Sobre el Yunque. Sí. Los que tienen más de 60 años se van a acordar. ¿Tú te acuerdas? No eres muy joven. Bueno, pero era muy bueno, porque justamente hablaba de ese tiempo personal diario con el Señor, que no es para pedir cosas, es para que el Señor subirse voluntariamente al yunque y que el Señor te moldee su carácter en mí. Eso es, hermano. Es que el Señor trabaje con esa pecaminosidad, con todo aquello que no es de Él. Y nos vamos a bajar machucados pero gozosos. Y vamos a enfrentar el día, ¿no es cierto?, de una manera distinta. No gastes tu tiempo devocional pidiendo lo que Dios sabe que necesitas. Si no tienes trabajo, está bien todo eso, pero Dios sabe que lo necesitas, sí. Deja que te moldee, porque esa situación es parte del golpeteo. Yo sé que suena difícil porque vinimos de una cultura donde todo implica y gira en torno a nosotros. Pero esto es a donde el Señor quiere llevarnos. ¿Ya? Segundo de Corintios 7:1. Y por favor no me digan, o sea que no puedo orar por mis hijos. Sí, puedes orar por ellos, pero una vez que te bajes del yunque. O del horno, como quieran llamarlo. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Yo pregunto, ¿estoy creciendo en santidad? Esa es una pregunta. El carácter que tengo hoy, ¿no es cierto?, aunque está lejos del perfecto carácter de Cristo, pero está más lejos de lo que era antes. Es decir, veo la mano del Espíritu Santo, la mano de Dios en mi vida, porque tú tienes claro
¿Cuál es tu mayor debilidad y pecado? ¿Cuáles son esas áreas? Tenemos debilidad en todas partes, pero hay algunas que son las más grandes. Entonces deja que el Espíritu Santo trabaje ahí. Soy flojo, soy amargado, soy envidioso, soy violento, no sé, enojón. Ya. ¿Ah? Todo eso. ¿Ah? Criticón. Muy bien, mamita. Criticón. Todo eso. Y te vas a dar cuenta que la hora o la media hora, el tiempo, se te va a pasar volando. Y si tienes versículo en relación a eso, y te revuelca en el y ahí sí que asalta, repta, haz lo que hagas, pégate cabezazo, lo que tú quieras. Ahí en tu cuadradito solo. Pero no gastes el tiempo, Señor, yo te pido que tú, por favor, me des eso, o esa palabra como exige, Señor, cámbiame. ¿En qué? ¿En qué? Tengo que saber. ¿Por qué? Porque entonces puedo usar la armadura de Dios de una forma muchísimo más efectiva. Porque sé mejor de qué defenderme, de mí mismo. ¿Ya? Bien. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pausa. ¿Se dan cuenta? Siempre parte así, toda diligencia. Porque hay que esforzarse. Esto no es mágico, no ocurre de la nada, hay que esforzarse. Anteriormente decía, ferviente en la oración, gozoso en la alegría, pero ¿cómo decía primero? Perseverando, eso, ¿no es cierto? Perseverante. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor, ¿no es cierto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar ociosos ni sin fruto. ¿Ya? Entonces, creciendo en santidad, creciendo en conocimiento, no solamente en lo que la Biblia dice, sino que creciendo en conocimiento desde el punto de vista en que el conocimiento se está transformando en una forma de vida. Lo que estoy aprendiendo del Señor, el Espíritu Santo me está dando la fuerza y el poder para aplicarlo como una forma y hábito de vida. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya. La palabra del Señor more en abundancia en ustedes. ¿No es cierto? ¿Qué significa que more? Viva dentro de nosotros, no solo acá, sino que viva dentro de nosotros. ¿Ya? Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Ese es el flujo del discipulado. Nos enseñamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos corregimos unos a otros. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros cantamos congregacionalmente el día domingo,
¿no es cierto? Pero también seguramente durante la semana cantamos al Señor. A lo mejor hay momentos en que tú estás caminando, si sales a caminar y vas cantando y vas escuchando algo, ¿no es cierto? No porque sea algo obligado, sino porque quieres hacerlo, te llena hacerlo. Esa es una parte tan hermosa de nuestra vida como cristiano, cuando de verdad haces todo lo que haces porque eliges hacerlo, porque es lo mejor que puedes hacer, porque te llena, ¿no es cierto? Lo que no significa que no hay otras cosas que te gusten también, ¿ya? Por ejemplo, yo todavía sigo escuchando el grupo más grande de la década del 80, el grupo Electric Light Orchestra. Los que tienen más de 60 lo conocen. Claro, también a veces me gusta escuchar eso. Lo más difícil la tienen los jóvenes de ahora, el reggaetón y toda esa cuestión. Pero, claro, puedes escuchar una de esas, no estás pecando, ni todo el día tenés que escuchar. Pero gran parte del día escucha alabanza, cuando puedes. O si estás trabajando y tienes la posibilidad de escuchar, por ejemplo, himnos o alabanza en instrumental. Son preciosos. Es como estás solito o estás en una oficina. Estás cantando calladito. Pero porque te nace del corazón, porque realmente amas hacerlo. Pero si no es así, obviamente no tiene sentido hacerlo. Ahora, todo cristiano verdadero que está creciendo y que está madurando va a desear eso. Es imposible que no sea, porque en la medida en que yo decrezco y crece el Señor, va a demandar más de Dios, más cosas de Dios. ¿Ya? Creciendo en fe. Creciendo en fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya. Otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pausa. ¿Tú crees eso? ¿Sí o no? Sí, creemos eso, ¿no es cierto? Ahora, no siempre parece que estuviéramos crucificados con Cristo, pero yo creo que estoy crucificado con Cristo. Lo creo. Y ya no vivo yo, Ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí. Ese tiene que ser el motor de mi vida. No siempre se ve así, pero a medida que vamos madurando, debiera verse un poco más así. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Crecer en fe significa convicción, fe en la verdad, no fe en algo que no puedo certificar. Porque la gente muchas veces, y muchos cristianos dicen, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Esa no es una verdad, ese es un deseo. La fe en la verdad, por supuesto que Dios puede sanar, pero también puede no sanar. No es esa fe, es la fe de ¿qué? De la convicción de que estoy crucificado con Cristo, que soy su hijo, que Él vive en mí, que mi destino está sellado, que le pertenezco, que nadie puede, aunque haya pecado, estoy arrepentido, pero nadie puede sacarme de su mano, nadie. Y nadie me puede separar de Él, ni lo alto ni lo profundo. Y eso lo creo. Y entonces estoy seguro en eso. Estoy seguro en eso. No para una vida sin temor de Dios. Al contrario, mientras más seguro estoy, mayor es el temor de Dios, la reverencia a Él. ¿No es cierto? El alejarme de la posibilidad de pecar. Pero a esa fe. En el discipulado hay un capítulo que habla de la seguridad de salvación. Esos son los primeros elementos para tener esa seguridad. Porque hay lugares donde a los hermanos se los tortura diciéndole que pierde la salvación y después la recuperan y pierden y es un constante, o sea, es como locura que tienen que sacrificar cada domingo,
¿no es cierto?, es repetir el sacrificio para volver a perdonarte. Eso no es así. Él lo hizo una vez y para siempre, y yo lo creo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, todo lo que eso significa. Nuevamente. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó. No solo me ama, me amó antes de la fundación del mundo. ¿Lo entiendo eso? No, pero lo creo. Lo creo. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 3, 12, 13, creciendo en amor. Primera Tesalonicenses 3, 2 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seamos afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya. Otra vez. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. El Señor os haga crecer. ¿Cómo va a crecer el amor de Dios en mí? Mientras yo dejo que Él desarrolle su carácter y moldee su carácter en mí. Porque ese amor no está en mi naturaleza carnal, pero yo creo que ya no vivo yo, vive Él en mí. Por lo tanto, lo que vivo en la carne lo voy a vivir en la fe de mi Señor Jesucristo. Así que esa es una verdad. Y sí, me pongo sobre el yunque y Él me va a moldear. Me va a enseñar a amar como Él ama. En amor uno para con otros. Primero y para que con nada, todos. a mis hermanos, somos la familia de Dios. Tú y yo, desde hoy y para siempre, por toda la eternidad, estaremos juntos. Y para con todos. Tener una actitud. Pero el amor de hermanos es lo primero. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, Él se pone como ejemplo. para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está pensando en el regreso del Señor en su época, con todos los santos que ya habían partido en su época. Entonces nosotros estamos más cerca de ese regreso hoy día que el apóstol Pablo. Por lo tanto, ¿cuánto más debemos vivir de una manera que agrade a nuestro Señor? Entonces, crecemos en santidad, crecemos en conocimiento, crecemos en fe, crecemos en amor. Este es un proceso. Lo que hacemos el día miércoles es un discipulado. Nos discipulamos todos con los mismos pasajes, con los mismos versículos. ¿Ya? Y entonces crecemos en gracia. Crecemos en gracia. Veamos Romanos 5, 20, 21. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la definición de la gracia de Dios con nosotros. Otra vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pausa. La ley de Dios se introdujo para exponer el pecado. Porque hasta antes que hubiera ley, no estaba, aunque moralmente sabía las personas que matar era malo, no estaba tipificado.
la ley se introdujo, entonces abundó el pecado, ¿no es cierto? Es decir, lo expuso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, para conocer y reconocer la magnitud de la gracia de Dios, yo tenía que conocer la magnitud del pecado. Y para eso se introdujo la ley. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora, segunda de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerda la definición de gracia. Sobreabundó abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Nosotros no estamos puestos para condenar, estamos puestos para llevar el mensaje del Evangelio, y el juicio va a ser siempre de Dios. Primera de Pedro 4, 10. En el ejercicio de nuestros dones, lo que hacemos para los demás, Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ya. ¿Por qué tocamos este pasaje? Porque cuando nosotros administramos los dones de enseñanza, ¿no es cierto? Cualquier don que Dios nos haya dado, lo administramos según la gracia de Dios. Eso significa que nunca jamás, a través del uso de un don, sometemos, manipulamos, ni buscamos sacar ventaja para nosotros en ninguna forma. ¿Ya? Entonces, crecer en gracia. Creciendo en el servicio, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 7. Desde el 6 hasta el 8. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ya. El servicio en términos generales, ¿no es cierto? Lo primero que dice, no sirviendo al ojo. No hacemos las cosas para ser vistos de los demás, buscando su aprobación o lo que sea. ¿Ya? No. Sí. Espera. Sino como siervos de Cristo. Como siervos de Cristo, ¿no es cierto? Porque lo que buscamos primeramente es agradar a Dios. Agradar a Dios. No a los hombres, pero el hecho de agradar a los hombres mucha gente lo toma como que no me importan las personas. Claro que me importan. Lo que estoy hablando es la motivación, es agradar a Dios. Y cuando la motivación es agradar a Dios, entonces quien más se beneficia de esto es mi prójimo. Mi prójimo, porque tengo sobre mí al Señor. ¿No es cierto? Tengo que hacerlo con la motivación correcta, de la forma correcta, con el corazón correcto, y el beneficiado es mi prójimo. ¿Ya? Dice entonces, Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. claro, de buena voluntad y no a los hombres. Porque nosotros incluso podemos decir a una persona, sí, yo lo voy a hacer, pero no hacerlo o hacerlo de mala gana, de mala voluntad. No. Al Señor no Sabiendo lo podemos engañar, sabiendo. Que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor es el que recompensa y Él ve todo. Ve lo que hacemos, lo que no hacemos, y ve las motivaciones por las cuales lo hacemos y todo lo demás. ¿Ya? Y finalmente, el crecimiento lo da Dios.
para finalizar el punto del discipulado, ya sea que sea de acuerdo al programa de discipulado, que es excelente para los hermanos nuevos, ¿no es cierto? O sea, en el discipulado del día a día entre nosotros como hermanos, no olvidar que el crecimiento es dado por Dios. Nosotros no somos factores de crecimiento de nadie, ¿ya? Somos siervos del Señor, pero todo le pertenece a Él. 1 Corintios 3, 6, 9 lo va a dejar claro. Yo planté, Apolo regó. Pablo está hablando, ¿eh? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ya. Yo planté, Apolo regó. ¿Qué hicimos nosotros? Plantar el Evangelio. La semilla no es nuestra, es de Él. Yo la planto. Apolo regó, a lo mejor siguió discipulándolo, pero el crecimiento es del Señor. Ni Apolo, ni Pablo, ni tú, ni yo, ni nadie somos nada. Ya nunca debemos tomar crédito para nosotros de nada, de nada, de nada, de nada. Todo lo bueno que puede salir de la boca de un pastor, de un hermano, lo que sea, ¿ya? Es del Señor. Y todo lo malo es mío y es tuyo. Porque ¿Ya? nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores. Le colaboramos a Dios. ¿Nos necesita Dios para esto? No. El que seamos colaboradores es un privilegio. Es un privilegio, pero no es una necesidad de Dios. Entonces nunca nosotros debemos generar una expectativa como si nosotros fuéramos los agentes de. Es el Señor. Es el Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser fieles, todo lo demás. El Señor nos da dones, nos da esto. Y claro, la gente va, los hermanos van a verse beneficiados, todo. Necesitamos tener gratitud los unos con los otros. Siempre. Nunca nos olvidemos de eso. No hay cosa más horrible que la ingratitud. Pero otra cosa es la alabanza, ¿no es cierto? Todas las cosas que ocurren, que forman una figura, y cuando esa figura después dice cualquier cosa, entonces casi como palabra de Dios. No es así. No es así. ¿Ya? Así se forman las sectas. Y las séptimas también. No, la secta. Un tipo que ya logra tener un dominio. No, nunca. ¿Ya? Bien. La próxima semana es 14 de mayo. El 14 de mayo de 1948 se formó el Estado moderno de Israel. Entonces, como el miércoles cae 14, voy a hacer un estudio histórico de cómo es que se formó el Estado de Israel a partir del año más o menos 250. Lo vamos a hacer súper rápido, vamos a ver, pero desde la caída de Jerusalén el año 70, después el tiempo de los macabeos, el periodo romano propiamente tal, hasta la expulsión definitiva, y después de 2000 años, o de 1800 y algo años, Israel, cumpliendo una profecía mesiánica, o sea, una profecía de retorno, se restablece en la fecha exacta constituida en el Antiguo Testamento, y en el año exacto según obviamente el calendario hebreo. ¿Ya? Entonces, para que tengamos conocimiento al menos de eso, porque son profecías bíblicas, y que lo que está ocurriendo, no estoy hablando del campo político, por favor, estoy hablando del pueblo como tal, de la casa de Judá, porque no nos olvidemos que nosotros somos la casa de Benjamín, estamos injertados, fuimos el olivo silvestre injertado en el olivo cultivado. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Oremos. Oramos esta noche, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias esta noche porque sabemos
que tú nos amaste primero, Dios. Qué hermoso hoy día es tener claro, Señor, una vez más ese amor hacia nosotros, de saber ser discípulos, Señor, también ser discipuladores, Padre. Porque a través de estos estudios, Señor, justamente como nos enseña nuestro pastor, vamos creciendo, Señor, en servicio, en gracia, creciendo en lo que tú nos quieres dar, Señor, a través de nuestros, el don que nos has dado, Dios, de usarlos, Dios querido, hacia nuestros hermanos, hacia la congregación. Esta noche damos gracias también porque tú nos has permitido estar acá, de poder llenarnos, de poder, Señor, entender y tener claridad suficiente, Dios, ante cualquier cosa que podamos tener una duda, Señor, una pregunta. Por eso es importante la asistencia, es importante estar acá, Dios. Sabemos que el conocimiento lo das tú en tu justa medida, Señor. Permite, Padre, que aquellos hermanos que por diferentes motivos no estén hoy acá, Señor, tú puedas curarlo por enfermedad, recuperar sus cuerpos, Dios. Gracias por cada una de las cosas que tú entregas sobre nuestra vida. Y lo más importante, Señor, sabemos y tenemos la plena seguridad, Señor, que tú vendrás y te llevarás a tu pueblo, Señor. Gracias por todo, Dios, esta noche. Oramos como congregación y hermanos, Señor, en el amor que también nos tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.